Arturo Torres es un periodista de investigación con una amplia trayectoria. Dirige el portal Código Vidrio, es autor de los libros El juego del camaleón y Rehenes. Y en las últimas horas conmociona al país haciendo público un video en el que se observa al entonces vicepresidente Jorge Glas y al director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, José Luis Cortázar, en una conversación non sancta. Arturo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es lo que se revela en este diálogo? Bueno, básicamente creo que lo importante es que salen a la luz prácticas que se sospechaban y que de alguna forma han sido siempre denunciadas por la prensa, en el sentido de que las leyes eran secundarias y lo que importaba era básicamente el proyecto político y mantener un sistema clientelar a través de un aparataje de propaganda que nos decía una cosa cuando realmente debajo de la mesa se tomaban otras decisiones para precisamente sacar réditos de ese tipo de esquema, que hay que decirlo también, no es solamente solamente parte del gobierno de Rafael Correa, es parte del establecimiento político. Vemos ahora lo mismo, o sea, estamos en un círculo vicioso en el cual, por eso es importante, Lenin, debatir este tema más allá de cualquier cosa, de cómo finalmente las prácticas ocultas y subterráneas de la política, estos acuerdos debajo de la mesa salen tarde o temprano a la luz y nos muestran un engaño y una mascarada. Arturo, al decirle Glas a Cortázar que venda nomás gasolina sin cupos en las poblaciones fronterizas porque estaban perdiendo las elecciones, ¿se ratifica entonces que el Estado estuvo al servicio de los intereses políticos de Alianza País a cualquier costo? Completamente, y eso es lo más grave de esta parte del video, porque no olvidemos que fue el mismo gobierno de Rafael Correa el que años antes, bajo la justificación de que precisamente la gasolina en los sectores fronterizos se utilizaba para el contrabando y luego para procesar cocaína, que es lo que ocurre en el sector fronterizo, se fijaron cupos. Y además, también 1 o 2 años antes hubo un operativo en Esmeraldas contra la minería ilegal en la cual se evidenció toda esta práctica dañina al medio ambiente y sin embargo, cuando vemos lo que se manifiesta en el video porque estaban perdiendo en las elecciones, ampliar el cupo de la gasolina, abrir la venta de explosivos, ¿a quién benefició eso? A la minería ilegal, al contrabando de combustibles y evidentemente al narcotráfico. Esto pulveriza el discurso público que ha mantenido y mantuvo durante 10 años el correísmo. Y nada de manos limpias o corazones ardientes, manos ardientes quizás, sí. En el segundo video o en la segunda parte del video se observa a Glas decir que no se investigue a petroleras privadas. ¿Qué es lo que el ex vicepresidente no quería que quede en evidencia, Arturo? Lo que se ve ahí también es otro de los temas cruciales y que ha sido una bandera del correísmo, el supuesto nacionalismo y defensa de la soberanía. Porque en ese momento lo que Glas le dice a Cortázar es no entres a pedirles cuentas a las empresas petroleras a las cuales habían entregado la coadministración de los primeros pozos petroleros en el 2012, cuando los pozos petroleros habían estado la mayoría en poder del Estado. Y Correa abre las puertas y ahora solamente un campo, el campo Sacha, está en poder total del Estado porque el resto, el modelo que dejó Correa ahora está implantado en el país y beneficia a las empresas privadas ahora con más regulación, pero evidentemente esta es la línea, ¿no? Por eso es importante lo que se dice en el video y lo que sale a la luz. Desmonta el mecanismo y este discurso permanente de nacionalismo, de soberanía, porque básicamente se está beneficiando a empresas privadas, porque en este caso lo que se le decía a Cortázar es no investigues porque la curva que se estableció para fijar el precio y el costo del barril de petróleo está bien fijada. Cortázar había armado una comisión que le decía que no, que la curva y el precio que fijaron por el barril de petróleo era perjudicial para el Estado. Y eso precisamente es lo que tiene que investigarse, porque este tema no ha sido investigado a profundidad.
Tengo Y información. porque de a gratis, Arturo, no debe haber sido ese no investigues, déjalos nomás tranquilos. Ahora, el correísmo y su jauría de troles estratégicamente alimentados en ocasiones como esta, cuando queda demostrada la corrupción de sus héroes, dicen que el video está manipulado, que no es Glass el que habla. ¿Y qué puedes decir tú que lo has hecho público ante ellos? Bueno, la verdad me alegra mucho que hayan salido a decir esas cosas porque básicamente no responden con argumentos, sino con ataques, con descalificaciones. No hablan sobre el contenido del video. Están hablando para sus militancias. Sus militancias son militancias que creo que son básicamente, en este caso, ciegas, porque se resisten a ver la realidad desde una parte más bien emotiva. Esto es lo que construyó el correísmo. Una militancia ciega, ¿no es cierto?, que no acepta argumentos y básicamente es como este culto a la personalidad que generó Correa y evidentemente eso también es lo que se debe debatir, ¿no es cierto? Estamos a puertas de las elecciones y vamos a creer en estos políticos que nos están vendiendo la Coca-Cola en medio del desierto o vamos a votar por lo que han hecho y por lo que pueden demostrar que van a hacer, Arturo, en una forma ética y transparente. Ahora, José Luis Cortázar, un ex oficial de la Fuerza Naval que fue jefe de seguridad de Rafael Correa en la campaña y que ocupó cargos tan diversos como la Secretaría Anticorrupción o la Gerencia de Refinación de Petroecuador, entre otros, ha señalado lo siguiente. Escuchémoslo. Por aquella época me desempeñaba como director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y acudí a una cita normal con el señor vicepresidente de la República para tratar sobre varios temas relacionados al sector. Quiero recalcar de manera enfática que ni durante esa cita, ni en ningún momento durante todos los años que me desempeñé como funcionario público, ni el presidente, ni el vicepresidente de la República jamás, de ninguna forma, me solicitaron o me dispusieron cometer actos reñidos con la ley o de naturaleza indebida. Es claro que el video se encuentra mutilado y ha sido tendenciosamente interpretado y desde mi punto de vista fue filtrado con la única intención de perjudicar al ex vicepresidente de la República. Tengo 3 preguntas más para ti, pero el tiempo me es muy breve, Arturo. ¿Por qué Cortázar graba al ex vicepresidente Glass? Y también queremos saber si hay más videos como estos. Sí, Cortázar grababa todas las reuniones que tenía con sus superiores o con sus jefes inmediatos alrededor de estos temas, porque básicamente son temas que eran sensibles. Él estaba, digamos, tratando inicialmente de hacer su trabajo, pero ya cuando Glass le llama la atención, y hay otros videos previos que él graba a otros funcionarios del mismo sector energético que ya le van dando señales de que no entren a investigar o a analizar cómo se fijó la fórmula para precisamente establecer el costo del barril de petróleo. Ese es un tema muy delicado y eso no les interesaba topar. Por eso es que Cortázar, cuando saca este video en redes sociales, admite que el video existe y luego habla de que es falso que le hayan dado esas disposiciones. El video habla por sí solo. Arturo. Nosotros, como periodistas, como tú sabes, Lenin, no vamos a manipular ningún video porque nosotros lo que hacemos es cumplir la ley. Vigilamos que se cumpla la ley y no podemos manipular ni trucar, y por eso es que he ofrecido a la Fiscalía el video íntegro para que ellos puedan someterlo a un peritaje, Arturo, y para que constaten eso. A propósito de leyes, ¿lograste cuantificar la cantidad de delitos a los que se hace referencia en ese corto diálogo? Esa es una buena observación, Lenin. La verdad es que yo creo que son varios delitos, empezando por peculado, por atentado a la seguridad del Estado, por el tema de las gasolinas y de los explosivos. Eso realmente es un tema que merece sobre todo el debate y la atención de la ciudadanía sobre qué peligros ahora estamos viviendo precisamente por este tipo de decisiones que no se muestran, pero que se hacen debajo de la mesa. Arturo Torres, periodista, editor de Código Vidrio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estaremos pendientes de los otros videos de Cortázar con otros altos exfuncionarios en el correísmo. Y volvemos con el asambleísta, no, vamos a volver luego del corte con Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, a propósito de la inseguridad que se vive en esa provincia y en esa ciudad.
Esmeraldas, tierra sin duda hermosa cuando no le llueve le garúa. Las malas administraciones seccionales, el terremoto, inviernos que muerden, el tráfico de madera, el narcotráfico, la corrupción, solo por nombrar algunos de los males que afectan a esta provincia que sin duda merece mucha mejor suerte. Y ahora también una violencia que se instala en sus calles, avesada, inclemente, impune. Lucía Sosa Robinson, alcaldesa de Esmeraldas, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Ya hace un buen tiempo, alcaldesa, que las cosas se estaban poniendo violentas en la provincia, sobre todo en la parte norte, por la influencia de los desmovilizados de las FARC que decidieron continuar delinquiendo. Pero ahora resulta que en la capital, en Esmeralda ciudad, la situación se ha salido totalmente de control. ¿Cuál es el punto de inflexión para esta expansión de la criminalidad? Permíteme, Lenin, expresar un saludo profundo a todo el Ecuador y por ende a este programa de Contacto Directo. Gracias por esta invitación. Es de alta preocupación lo que estamos viviendo, esta ola de violencia. Pero esto tiene una historia. Ustedes conocen, desde el año 2007 ha venido con agresividad, se abrieron fronteras y esto ha permitido que ahora tengamos los resultados actuales. Una provincia postergada, que nos vino el terremoto, que luego la violencia, que del terremoto no dieron un centavo. Es decir, los gobiernos y los diferentes jamás han prestado atención a mi querida provincia de Esmeraldas. Decenas de negocios han cerrado sus puertas y los continúan cerrando porque no pueden continuar trabajando a causa de las extorsiones, las vacunas de las que son víctimas. ¿Qué pasó, alcaldesa? Esmeraldas tenía algunos problemas de inseguridad, sí, es verdad, pero lo de ahora ha colmado, sin duda, la paciencia ya de sus habitantes. Esta ola de violencia ha provocado en este momento que los empresarios, el comercio, el pequeño, el servicio que se entregaba al domicilio, los taxistas, los que daban transporte, todo esto está parado desde las 5 de la tarde. Es decir, hoy no podemos salir a tomar ni siquiera un helado. Qué dolor que nos da que los empresarios estén saliendo de la ciudad por la extorsión, por la vacuna. Esto es lo que sucede y por ello SOS al Ecuador, ese grito de auxilio, porque ahora hay que aplicar verdaderas políticas, porque aquí le deben a la provincia de Esmeraldas en su atraso, en su postergación, en el crecimiento del desempleo, porque usted sabe que la pobreza genera violencia si no encontramos un trabajo. Alcaldesa, el gobierno decretó un estado de excepción con toque de queda desde las 11 de la noche. ¿Funciona? ¿Sirve de algo? Parecería que no. No tengo resultados. Y por eso quiero decirles, Policía Nacional, tenemos al Ejército casi en la entrada de la ciudad. Tenemos a la Marina, miren ustedes, 3 fuerzas. Pero todo esto, cuando se decreta un estado de excepción, solo en una parroquia. El Cantón Esmeraldas tiene 8 parroquias rurales y 5 urbanas. Por lo tanto, le hicieron una propuesta al señor presidente porque él dispone, pero no era lo correcto a la parroquia Esmeraldas. Miren ustedes, un coche de bomba. 11 de la noche inicia el estado de excepción y 11:15 estaba el coche bomba. Eso me da que pensar y esta es la pregunta de todos los esmeraldeños frente a lo que pasa. Alcaldesa, el gobierno cuando exhibe los resultados de sus acciones en el estado de excepción en un video publicado el 14 de mayo al referirse a Esmeraldas, solo exhibe que 94 motos en Esmeraldas se han recuperado y que hubo 45 registros migratorios a personas. No es difícil entender por qué entonces los criminales andan pues como en su casa por las calles de Esmeraldas, por qué no les hacen ni cosquillas. ¿Qué es lo que ustedes sugieren, qué es lo que ustedes le piden al gobierno que haga en este aspecto de la seguridad específicamente? Simplemente tienen que cambiar su estrategia. Yo digo,
¿Qué pasa con la frontera? Tenemos mar abierto. ¿Cuáles son los controles? ¿Por dónde ingresan las armas? Esa respuesta la tienen quienes ejercen y tienen responsabilidad de darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Por ello, yo digo, en vez de estar pensando a las 11 de la noche a 5 de la mañana, que nadie sale, porque desde las 5 de la tarde usted no encuentra un negocio ni siquiera para comprar una paca de cemento o peor, irse a dar un servicio. Alcaldesa, Pienso que hoy... ¿Qué es lo que ha hecho usted para combatir la inseguridad? Usted como autoridad. El gobierno señala que también es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados el participar, no solamente el opinar sobre esta situación difícil que se repite en otros municipios del país. Mire, así como el Ecuador quedó quebrado económicamente, destruido en todos los sentidos, así quedó Esmeraldas. ¿Con quiénes? Con la Revolución Ciudadana, que dejaron destrozado un municipio que hoy no hay donde trabajar. Pese a ello, cumpliendo con competencia, hemos entregado y operando con el ECU 911 tecnología, las cámaras, y en estas cámaras está todo conectado y operando con el ECU 911. Desde allí está nuestro aporte, pero aparte de eso, también con ordenanzas. Pidieron la Policía Nacional que se haga para regularizar las motos, y hoy no pueden ir dos personas del mismo sexo, los varones no pueden estar. Entonces, si esto ya está entregado, esto es lo que regulamos nosotros, la movilidad en motos, porque el 85% se daban en moto. Y yo decía, la moto no solamente va con la placa, ellos salen a matar. Ahí está el papel entonces de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que tienen ya en sus manos las herramientas. Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias. Y luego de la pausa volvemos con el asambleísta de Creo, Juan Fernando Flores, es el coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional. Los domingos ponemos en contexto los sucesos de los últimos días. ¿Cómo iniciaron? Y su seguimiento. Un espectro informativo amplio y dinámico. Esta semana, los domingos a las 11:30 de la mañana, por Ecuavisa. El pasado 21 de abril, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, convocó a los jefes, a los coordinadores de las bancadas legislativas a una reunión buscando concertar una salida a la crisis institucional en función de una agenda de gobernabilidad. De eso ya es casi un mes. Mañana se cumple un mes. ¿Y qué ha pasado? Lo vamos a conversar con Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Lenin. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano que nos está viendo. ¿Hay avances en ese diálogo donde se habló de ley de inversiones, reformas laborales y de seguridad? Sí, en materia de seguridad hemos logrado avanzar conforme a las conversaciones que tuvimos con los diferentes coordinadores de bancadas, en que se pueda aprobar a más tardar al volver, una vez concluyan los eventos correspondientes al 24 de mayo, lo que será el informe, y a su vez ese se ha convocado de manera inmediata a un pleno de la Asamblea Nacional para que aprobemos la ley de uso legítimo de la fuerza, y que corresponde justamente a todo el respaldo que le vamos a dar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que pueda combatir uno de los principales problemas que hoy tienen los ecuatorianos, y que en función de ello es la inseguridad. En función de eso, del diálogo que tuvimos con los diferentes coordinadores de bancadas e incluso con la bancada de Pachacuti, que no pudo participar en esa reunión, hemos logrado avanzar en un proceso que nos ha permitido legislativamente poder avanzar y conciliar una ley que ahora será importante para todo el pueblo ecuatoriano, y en especial que logremos un proceso donde podamos aprobar de manera urgente una ley que es necesaria en función de materia de seguridad. Sin embargo, sobre estos acercamientos, el coordinador de la bancada de Izquierda Democrática, Marlon Cadena, expresó en este espacio lo siguiente.
termina siendo para la fotografía y un saludo a la bandera. No ha habido la continuidad que nosotros habíamos propuesto. Después de esa reunión se necesitaba ya trazar una agenda en los que haya puntos de coincidencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en esos puntos de coincidencia que son apremiantes, sobre todo para la solución de los problemas que tiene el país, pues darles acelerador. Todo lo que se conversó ahí prácticamente no ha quedado en nada. En esa reunión se habló de 3 temas, usted dice que se ha avanzado o se ha concertado ya sobre uno. Se dijo también ese 21 de abril que en corto plazo estaría definida la agenda común. ¿Eso ya está listo? ¿Hay un cronograma de trabajo? Sí, sin duda nosotros esperamos junto al ministro de Gobierno Francisco Jiménez que la próxima semana podamos tener una nueva reunión con todos los coordinadores de bancada. Recordemos que anualmente en la Asamblea Nacional las diferentes bancadas suelen ratificar o cambiar a sus coordinadores de bancada y nosotros estamos siendo respetuosos de esos procesos y en función de ello, una vez cada una de las bancadas defina quiénes son esos interlocutores, tener una reunión que nos permita establecer ahora el nuevo camino sobre los puntos que ya habíamos trazado, lo que corresponde al proyecto de ley de inversiones para que pueda ser enviado nuevamente a la Asamblea Nacional y que además, Lenin, fue un pedido de las propias bancadas legislativas. Y en lo que corresponde cuál va a ser la agenda de temas importantes en materia legislativa para que podamos avanzar. Entiendo la posición del asambleísta Marlon Cadena, pero yo creo que el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, quien es parte de su bancada, puede dar fe de que hemos acelerado todos los procesos para que una ley que normalmente suele estar en más de 90 días en la Asamblea Nacional, ahora podamos lograrlo hasta la próxima semana. Y Juan que en Fernando, función de ¿y la eso reforma laboral un es así? articulado que nos permite. ¿La reforma laboral es así quedó para las calendas griegas? No, en el caso de la reforma laboral hemos sido claros del Gobierno Nacional que este proceso requiere una socialización mucho más grande, no solo con los actores políticos en la Asamblea Nacional, sino con los diferentes representantes de todo lo que es el gremio laboral. En función de eso se han venido llevando varios diálogos de la Presidencia de la República, se han venido llevando varios diálogos desde el propio Ministerio de Gobierno y lo que hemos encaminado aquí es un proceso donde construyamos una propuesta que nos modifique un código que tiene más de 70 años y donde tenemos que generar un proceso donde no es solo un acuerdo político, sino también debemos alcanzar un proceso que nos permita, en el mejor planteamiento, aprobar una ley que le dé oportunidades de empleo a los ecuatorianos, que ese es el segundo y principal problema posterior a la seguridad que tienen hoy en día cada uno de los ciudadanos. Sí, debería haber un pacto social, sin duda. Cambiamos de tema, Juan Fernando. En la Asamblea continúa, con torpezas, desarrollándose el proceso contra Guadalupe Llori. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Ustedes también quieren que se vaya? Nosotros hemos sido claros en que el desarrollo de cualquier denuncia contra cualquiera de los miembros del CAL tiene que seguir un proceso y un procedimiento que fue claro establecido por el Procurador General del Estado y que en función de eso se tiene que seguir lo que está en la ley. Esto no es un tema de decir yo tengo los votos y por eso me impongo. Por lo tanto, nosotros consideramos que los diferentes procesos que se han venido llevando no solo tienen vicios que no han permitido que se puedan desarrollar de la mejor manera, sino que generan procesos donde al final es tan engorroso en sí el proceso que se va a llevar a cabo que al día de hoy no tenemos claridad incluso sobre las propias responsabilidades que tienen, sobre los tiempos que se quieren cumplir. Y sin duda hay acciones de parte y parte que nosotros consideramos que no es el proceder, no es lo correcto que debería suceder. La Asamblea Nacional necesita estabilidad e institucionalidad para todos los ecuatorianos, pero eso no pasa por cambiar a una persona, pasa porque los 137 asambleístas asumamos las responsabilidades que tenemos, porque la realidad es que al día de hoy, un año después de la Asamblea Nacional, ¿cuál es la verdadera evaluación que tiene el pueblo ecuatoriano sobre nuestras responsabilidades y labores? Eso es donde tenemos que revisar. Mejor no hablemos de eso porque la verdad es casi inexistente la valoración que les da la ciudadanía a su trabajo, a su gestión. Usted dice, esto no cambia sacando a una persona, quizás sacando a dos, y se lo pregunto por la denuncia que ustedes presentaron contra el ex vicepresidente Virgilio Saquicela por faltar a las reuniones del CAL. ¿Qué es lo que finalmente aspiran? ¿Que él no asuma la presidencia de la Asamblea si llega a ser destituida Guadalupe Llori? No es un tema personal contra el asambleísta Saquicela. Nosotros estamos revisando igualmente los otros casos que corresponden a los miembros del CAL que no han asistido y en función de eso también nos reservaremos el presentar las denuncias que sean pertinentes en función de ello. Si aquí tienen que irse los 7 que son parte del CAL para que asuma una nueva administración y garantice que la Asamblea Nacional pueda avanzar, esa también es una salida. Y yo creo que no tenemos que cerrarnos en el legislativo a buscar un punto de encuentro que nos permita solventar las necesidades que tiene la propia Asamblea Nacional.
Porque, estimado Lenin y ciudadanía, cuando el CAL no se reúne, las leyes no avanzan. Y eso no es responsabilidad de una persona, sino de todos los miembros. Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Aquí terminan las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad.